Buenos días. Con este video tutorial queremos ayudar a la comprensión y a la recopilación de la información que la Superintendencia de Industria y Comercio requiere, en este caso de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y de muchas otras entidades y empresas, a partir de una ley, la 1581 del 2012. El día de ayer enviamos un correo precisamente con las indicaciones de cuál sería el procedimiento para recoger y recopilar esta información. Lo primero que queremos explicarles es por qué se está haciendo esto y qué necesitamos exactamente de ustedes. Pues resulta que el gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, necesita hacer el registro nacional de las bases de datos, es decir, de todos los listados de información que cada una de las empresas, y en este caso Hijas de la Caridad, tiene de personas o de otras entidades con las cuales realiza o maneja su actividad diaria y su objeto social. Esos directorios se convierten en carácter público y nos va a permitir conocer cuál es la realidad de las bases de datos del país, la cantidad de titulares y tipos de datos que se tienen, quiénes tienen esas bases de datos y cómo hacen el tratamiento de esas bases de datos, es decir, qué hacen con esa información que tienen en su poder y la finalidad y las políticas de tratamiento. ¿Qué es lo primero que hay que realizar entonces para mirar qué bases de datos tengo en mi comunidad local o en la obra en que estoy en este momento? Pues bueno, revisar qué listas hay en mi archivo, qué listas tengo en físico o qué listas tengo en mi computador, en memoria USB, de personas o de empresas o en general de titulares que tengan que ver con mi actividad diaria. Entonces, esas listas, posteriormente a mirar cuáles tengo, las voy a clasificar. Hay una que se maneja habitualmente, que es la que se llama de proveedores, o que en el sistema de cuentas de la comunidad se tiene como terceros. Esas no es necesaria recopilarlas porque pues ya están ingresadas al sistema y ya están aquí centralizadas. Haremos el reporte en general de todos los terceros que maneja Hijas de la Caridad en todas las obras y en todas sus casas. Pero adicionalmente hay otros listados que se manejan, que son los que precisamente necesitamos que se registren. Hay un ejemplo en la hoja de Excel que se les envió con una compilación de información, por ejemplo, de proveedores en una casa que para el caso de Hijas de la Caridad no opera porque ya están recopilados de manera central, como les mencioné anteriormente, pero nos sirve para el ejemplo. Pues resulta que digamos que nosotros tenemos una lista hecha en una agenda o una lista hecha en una hoja que tenemos guardada en un archivador, y en esa lista tenemos unas personas que nos proveen unos servicios de comida, o el plomero, o el señor que nos ayuda en el jardín, en fin. Lo primero que tenemos que mirar es cuántas personas tenemos en ese listado. En este caso pusimos 14. A continuación, lo que se llama canales. Los canales pues se refiere especial y particularmente a las vías a través de las cuales nosotros tenemos contacto con esos proveedores, es decir, nosotros obtuvimos esa información y como esa información en adelante es susceptible de tratamiento,
es decir, nosotros hacemos algo con esa información, la persona dueña de la información, que se llama el titular de esa información, puede en un momento dado decirnos, bueno, usted qué datos tiene de mí, usted cómo los está manejando, dónde los está guardando, en fin. Entonces los canales se refiere a la manera establecida con la cual se puede comunicar esa persona de la cual yo tengo información y hacerme en algún momento dado lo que se llama una PQR, una petición, una queja o un reclamo. En este caso, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo dos maneras de comunicarme con esa persona, o que esa persona mejor se comunique con Hijas de la Caridad, en este caso con cada una de las sedes donde está recopilada esa información, y es a través del teléfono, o atención directa en la oficina, en la casa, o a través de un email, o a través de un chat del teléfono celular, como puede ser WhatsApp. Lo tercero es los tipos de datos. Entonces, en esa lista que ustedes tienen allí, ¿qué tipos de datos tienen de esa persona? Entonces, si manejan nombre, identificación, teléfono, dirección, el número del celular, un correo electrónico, si de esa persona han recopilado, por ejemplo, el estrato socioeconómico, si han, en general, cualquier tipo de dato. Allí en este caso, entonces, donde dice tipos de datos, que aparece el número 8. Si ustedes tienen 8, perfecto. Si no tienen 8, sino 5, pues allí ubicamos 5 y cuáles. O si tienen 10 o 15, entonces ubicamos los 15. A continuación, la ubicación, es decir, esa lista dónde está. Si está en un medio físico, o sea, si está escrita y guardada en una carpeta, o si la tienen en el disco duro del computador, o si la tienen en una memoria. Entonces se refiere a qué ubicación tiene. A veces tenemos la lista en papel y aparte de eso tenemos un registro en el computador, o la tenemos en el computador y aparte también en una memoria USB o en un disco duro externo. Entonces, en ubicación se refiere a en dónde está. En este caso, dos sitios. Está de manera electrónica en el computador y en una memoria externa, por ejemplo. A continuación, encargados. ¿Encargados a qué se refiere? Resulta que hay unos casos en los cuales esa información de la que venimos hablando, esos listados, no solamente los maneja una persona o los maneja Hijas de la Caridad, sino que le entregamos esa información a un tercero para que haga determinadas tareas. Por ejemplo, en un colegio, resulta que nosotros tenemos el listado de alumnas y las notas las maneja una empresa aparte, a la cual nosotros le entregamos esa información, hace los respectivos análisis, conteos, cuentas, en fin, y nos devuelve ya la información en unos formatos predeterminados. Ese encargado, ya sea una empresa o una persona natural, es lo que llamamos un encargado, ¿sí? Si es una persona, un empleado que trabaja, por ejemplo, en el área administrativa y maneja los datos, esa persona no es un encargado porque pertenece a Hijas de la Caridad en calidad, en este caso, de empleado. Pero si es alguien externo al que le brindamos la información, sea como sea, ese sería un encargado y tendríamos que registrarlo allí como uno y decir qué tarea hace. En este caso, pues, para el ejemplo, ponemos 0, no hay encargados de esa información, la manejamos todo al interior. Medidas de seguridad. Hemos puesto, por ejemplo, una y se refiere a copia de seguridad en memoria externa USB. ¿A qué se refieren las medidas de seguridad? Resulta que nosotros tenemos ese listado donde en una carpeta dentro de un archivador, y el archivador está en una oficina que tiene llave, o el archivador mismo tiene llave. Eso es una medida de seguridad para la información. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un listado donde hay información de carácter sensible y está
en acceso de todos o un grupo importante de personas, que en un momento dado se pueda perder esa información. Entonces el titular de la información puede ponernos una queja, un requerimiento, un reclamo, en fin, porque no le dimos el tratamiento adecuado a esa información. Es decir, que la información en un momento dado tiene que tener un respaldo o un apoyo, es decir, una medida de seguridad en la cual yo digo, bueno, esa información está respaldada por esto. ¿Cuáles pueden ser esas medidas de seguridad? Tener, si está en medio físico, pues el sitio donde se guarda que esté bajo llave, por ejemplo, o la oficina donde está el archivador tiene seguridad, o si yo la tengo en mi computador, el computador para acceder a esa información entonces tiene una clave de acceso del usuario que maneja esa información. Eso se llaman las medidas de seguridad y son las que hay que registrar acá. O sea, digamos que el objetivo no es que vamos a implementar sistemas de seguridad si no los tenemos. No, en este primer momento es decir qué tenemos y qué no. Es decir, aquí en este caso medidas de seguridad, por ejemplo, si tenemos el archivador bajo llave, ponemos sí, hay una medida, y si no está con llave, le decimos no. Si nuestro computador tiene un usuario registrado con clave, decimos sí, tenemos un usuario que con esa clave se puede acceder a la información de las listas que voy a registrar, y si no lo tenemos, si no lo hemos hecho, no. Posteriormente habrá tiempo de implementarlo, pero en este momento necesitamos saber cuál es el estado actual de esa información. Autorización, que es el siguiente, y ya en otro video les desarrollaré exactamente qué significa eso de la autorización, porque en adelante tenemos que implementar esto. Autorización significa que la información que yo he recopilado de esa persona, esa información tengo que tener un permiso explícito de esa persona para manejar y recopilar esa información de ella. Es decir, yo tengo que decirle a la persona a la cual le pregunto ciertos datos si me autoriza a mí, en este caso a Hijas de la Caridad, para recopilar su información, almacenarla, manejarla, en fin. Ese permiso tiene que ir por escrito y hay algunas ocasiones en que se puede hacer de manera oral, pero ya en adelante les haremos llegar el formato para que todos esos tipos de datos que se recogen ustedes tengan autorización explícita del dueño o el titular de esa información. Y atención, esto es muy importante, sobre todo en el caso de información de menores de edad. Los menores de edad necesitan tener permiso del tutor legal o de sus padres de familia para que la información de ese niño se pueda manejar por parte nuestra. Y mucho cuidado, en los sitios donde hay videograbación o incluso en los eventos donde se toman videos y fotos, hay que hacer explícito ese permiso. Por ejemplo, en los colegios también les enviamos un formato para que ustedes hagan la respectiva autorización de los padres, y eso debe quedar anexo al formato de matrícula y a la carpeta de cada alumno, porque de lo contrario, en el caso sobre todo de menores de edad, todos los datos respecto a ellos se convierten en datos que se llaman de orden sensible, y hay que darles un manejo adecuado y tener la información, tener la autorización para el manejo de esa información. Y bueno, si no tienen esa autorización, entonces se pone 0 autorizaciones y no se ha pedido de forma explícita ese permiso. Y lo último es la obtención de información. ¿De qué manera la obtuvieron? Si fue alguien que les hizo llegar los listados, alguien externo que les dio ciertos datos, o ustedes de manera directa los recopilaron. Entonces digamos que en este cuadro es donde se condensa para cada base de datos distinta un cuadrito de estos.